Pues si queréis, pues en principio es un placer hoy tener con nosotros al doctor Tomaselo, que es el responsable de neurointervencionismo del Hospital Valdebrón aquí en Barcelona, para hablar de análisis de mejoras en el tratamiento endovascular del paciente con infarto cerebral agudo. Y como expertos hoy tenemos al doctor Eduardo Murias, que es el responsable de intervencionismo en el Hospital Central de Asturias, y al doctor Pedro Alcázar del Virgen de las Nieves de Granada. Como siempre, daremos paso a la charla. Durante la misma, en el chat, podéis, la audiencia, escribir todas las preguntas que queráis y un cuarto de hora, 10 minutos antes de finalizar, daremos paso a las preguntas y a la opinión de Eduardo y Pedro. Y está el doctor Pedraza con nosotros como responsable de la plataforma. Y Alejandro, todo tuyo, cuando quieras. Perfecto, buenos días. Agradecer la invitación. Siempre es un placer estar con vosotros y poder poner el granito de arena. Bueno, hablaré digamos, como bien ha dicho Luis, un poco del alcance de los cambios futuros y de la nueva frontera en el tratamiento de la trombectomía. Es imposible que pueda abarcar todos los temas, obviamente. Así que he intentado ir de forma, digamos, no ir en profundidad en cada tema, pero tratar de dar una visión holística de los cambios que vienen. Lo primero es entender que los cambios en nuestro entorno vienen dados por avances en la ciencia, en la técnica y en la tecnología, y constantemente nos estamos moviendo en este círculo. Hay un problema relativo, pero un problema es que la tecnología va mucho más rápido que a veces que la misma ciencia, ¿vale? Que la ciencia aplicada. Por tanto, a veces tenemos muchos dispositivos que están mal soportados por la evidencia, pero evidentemente a través del conocimiento y la tecnología, tal vez pienso yo, y la inteligencia artificial podremos resolver este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero solamente empiecen en los móviles, cómo van avanzando, en nuestro entorno un poco igual, la cosa avanza muy rápido, que nos ofrecen nuevas mejoras en dispositivos y tenemos que ver cómo encajar todo esto evidentemente en nuestra práctica diaria. Aquí he puesto algunos cambios o áreas en los cuales yo creo que podemos ir avanzando y no todos son tecnológicos, hay ciencia, hay indicaciones, hay diferentes cosas. Con respecto a las indicaciones, para la gente que tiene menos experiencia en trombectomía, entender que cuando comenzamos con los estudios pivotales, los estudios que de alguna manera dieron la máxima evidencia del tratamiento de la trombectomía, veníamos de la herencia de los trombolíticos con unas indicaciones bastante restringidas y nosotros a partir de ahí empezamos a construir la evidencia con la trombectomía. Aquí están los grandes estudios que aparecieron en su momento con indicaciones relativamente restringidas, pero cada vez más nosotros hemos ido ampliando la indicación, intentando encontrar las lógicas fronteras. Los NIH bajos, los ASPEC bajos, o sea, con volúmenes de infartos mayores, las ventanas extendidas, la edad de los pacientes, el tándem, las lesiones en tándem, y así hemos intentado ir aumentando el número de indicaciones. El primer gran cambio que vivimos fue la ventana extendida, con el dono, el diffuse, en el cual nos permitieron extender la ventana, pero cada vez más estas indicaciones, como ya hemos hablado, como decía Luis, van extendiéndose. Ahora estamos con los aspectos bajos y pronto tendremos que enfrentar a lo que serían las oclusiones distales, ¿vale? MIBO, o sea, oclusiones de medio vaso o distal, ¿vale? Y esto sí que es importante tener en cuenta, las oclusiones distales, porque, y esto yo creo que a la gente que no está metida en el mundo de la trombectomía es interesante que lo sepan, claro, cuando vamos a territorios distales, el balance riesgo-beneficio cambia completamente. Ya no es todo beneficio. Por tanto, los temas de calidad y seguridad hacia el paciente evidentemente tienen que ser con unos estándares muy, muy elevados. Pero realmente el problema, no problema, pero el cambio de paradigma que puede ser que con estos nuevos estudios aparezca, es que hoy por hoy nosotros sabemos, ¿vale? Que nuestro target es 20 trombectomías por 100.000 habitantes año, ¿vale? Si el escenario cambiara y empezáramos a tratar todas las embolias distales, perdón, las oclusiones distales, el escenario cambia y puede llegar a cambiar hasta cerca de 40 trombectomías por 100.000 habitantes año, lo cual es un cambio completamente de paradigma. Y si fuese ese el escenario, no necesariamente tiene que ser, pero si fuese ese el escenario,
evidentemente estamos cortos de recursos, como bien se decía previo a la reunión, los recursos humanos, tecnológicos. Con respecto a los devices, bueno, aquí podríamos hacer una charla de horas sobre los devices, pero con los cambios de indicaciones también deben haber cambios en los devices, por ejemplo, en el mundo distal necesitamos devices específicos y también por otra parte los devices que ya están presentes van mejorando y van apareciendo por otra parte nuevos devices con nuevos, ¿vale? Algo que ahora está bastante de moda, que se ha hablado mucho, sería la aspiración. La aspiración habitualmente nosotros hacemos aspiraciones continuas. Lo importante sería poder hacer un rol en la mejora de los resultados. ¿Y qué quiere decir la aspiración cíclica? Básicamente son pulsos de aspiración, ¿vale? Y que probablemente que la presión negativa sube y baje, digamos que tenga un gradiente, podría mejorar los resultados de la trombectomía, mejorando las tasas de recanalización y disminuyendo la fragmentación durante los procedimientos. Por otra parte, hay todo un desarrollo de large port catheter, que son catéteres que con una luz interna muy grande, los cuales nos permite tragar los trombos de forma más rápida y segura. Aquí el problema es cómo subimos estos catéteres hasta localizaciones intracraniales, que hace 10 años atrás era impensable. Hoy por hoy tenemos catéteres de calibres muy grandes, los cuales nosotros podemos subir con ellos. Hay digamos, compañías trabajando en esto, pero como digo, esto está en cámara, o sea, está rápido el video, no es que trabajemos tan rápido, pero como pueden ver cómo los catéteres, la verdad son catéteres muy grandes y con una capacidad de navegación muy elevada, ¿vale? También se ha trabajado en los biseles y hay una serie de cambios los cuales nos permitirán tratar mejor y más rápido a los pacientes. Algo que mucho se habla son los catéteres balones. Esto ya está incorporado en el mercado, este catéter, pero los catéteres balones es un buen ejemplo de mejora tecnológica, en el cual en el pasado costaba navegar estos catéteres, costaba, digamos, posicionarlo en la localización que uno quería. Hoy por hoy hay una serie de diferentes catéteres, los cuales navegan muy bien y tienen una luz interna suficiente para poder trabajar con catéteres de aspiraciones más tipos de catéteres. Hay una compañía aquí catalana, Ivascular, que también presenta un dispositivo diferente, que la idea sería poder subir el balón, digamos, a una estructura más, digamos, más cercana a nivel de oclusión para mejorar digamos, las tasas de recanalización. Aquí hay otro desarrollo, sería Magneto, que es un catéter, el cual se imanta, por decir algo, se carga y pega al trombo a través de cargas eléctricas, y la trombectomía es más que mecánica, sería como eléctrica, y eso es importante tener. Luego está el tema de los procesos. Es otra área, y los procesos, lo podemos ver, procesos pueden haber cientos de diferentes procesos, pero uno muy típico es el flujo intrahospitalario. Hay diferentes análisis que demuestran que cerca del 40% del tiempo de un paciente se pierde o se utiliza dentro de un hospital. Este es un paper que salió ese año, y cuando vemos la realidad en Cataluña, es lo mismo. Cuadraba exactamente lo mismo. 38% del tiempo es a nivel intrahospitalario. Por tanto, esos procesos también se pueden alterar, tal manera de atender mejor y más rápido a los pacientes. Nosotros mismos hicimos un trial, que es el directo a sala, directo angio o direct angio, hay varios nombres, el cual pudimos demostrar en ese grupo específico de efecto en salud. En este estudio lo que hicimos fue nosotros básicamente recolectar dos grupos de pacientes, pacientes que ya venían con imágenes y pacientes con alta sospecha, basado en escalas prehospitalarias, con sospecha de oclusión de gran vaso. Básicamente lo que hicimos fue comparar enviándolos directo al TAC y luego a la sala de angio, o enviándolos directo a la sala de angio recibiéndolos, haciendo un combined CT, excluyendo a los pacientes con hemorrágico y continuando con la trombectomía, y pudimos demostrar una reducción en tiempo muy interesante, door to groin, o sea, desde la puerta de urgencia hasta la punción femoral,
alrededor de 18 minutos, comparado con la otra, digamos, con la línea que comparamos, que era ambulancia ATAC, ni siquiera pasaba por urgencia, hacíamos el skip de la urgencia, que fueron 42 minutos, y esto tuvo un efecto en salud a nivel de ranking, en el cual básicamente fuera de tener mejores rankings, también hay un ranking shift en favor de mejores, o sea, un movimiento en los rankings en favor de mejores resultados. Básicamente dobla la posibilidad de tener un ranking mejor comparativamente con digamos, con la línea de los pacientes que enviamos directo al TAC, y también tuvimos la posibilidad de mostrar que es coste efectivo para el hospital, no solo para a nivel de budget general de los países, sino pudimos demostrar que el hospital ahorra dinero moviendo a los pacientes de esta forma. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, y esto para un neurointervencionista, es cuando movemos los pacientes directo a sala, nos basamos básicamente en escalas prehospitalarias, los cuales son bastante fiables. No obstante, por ejemplo, en RACE-CAT, utilizando la escala de RACE, nosotros, utilizando el límite como 4, mayor o igual a 4, pacientes con stroke isquémico eran un 67% de estos pacientes. No todos se trataban, algunos con TPA, otros con trombectomía, pero evidentemente en esta forma de mover los pacientes intrahospitalarios, tú también vas a mover pacientes hemorrágicos. Por tanto, las soluciones de los equipos de neurointervencionismo no pueden solo focalizarse en el paciente isquémico, porque si no puedes terminar haciendo daño al resto de los pacientes. Por tanto, a nivel intrahospitalario, nosotros sabemos, y lo tenemos muy claro, que alrededor de un 25% de los pacientes que vamos a recibir, estos pacientes también en el futuro tenemos que ir ofreciéndole cosas en la misma línea que el paciente isquémico. Ser capaces de estabilizarlo y tratarlo lo mejor posible, y ojalá lo antes posible. ¿Vale? Nosotros en este hospital en teoría moveremos este año alrededor de 1.000 pacientes directo a sala. O sea, todos los pacientes que llegan con síntomas de stroke moderado o severo, los movemos directo a la sala, de los cuales alrededor del 50% tendrán un proceso isquémico, y de esos la mitad recibirán trombectomía. Hemos cambiado, nosotros tenemos un sistema Nexar, y no es necesario tener este sistema exactamente, pero tenemos la capacidad de tener una sala esperando pacientes urgentes y con un escáner que nos permite, no es que a todos los pacientes tengamos que hacerle escáner dentro de la sala, a muchos lo hacemos con Vincit y ya está, pero nos permite poder jugar con los pacientes en términos de, dependiendo de los síntomas clínicos, podemos hacer uno u otro procedimiento, y evidentemente intentamos alinear los procesos terapéuticos con neurocirugía, obviamente. Algo que es importante, y lo pongo aquí porque también en el futuro, es que todos los procesos asistenciales que nosotros hacemos tenemos que ser capaces de monitorizarlos y generar bases de datos, los cuales nos van a permitir ajustar los tratamientos. Pero los resultados en salud que buscamos nosotros hoy por hoy es otra cosa que vamos a tener que cambiar, no solamente stroke isquémico en todo, que es vamos a tener que trabajar con resultados, los cuales sean resultados de salud, que son los que elegimos probablemente los médicos, pero también resultados de salud que a los pacientes les importa. Pero para poder montar toda esta estructura de resultados basados en resultados médicos y también de experiencia de paciente, y además poder tener análisis económico y de efectividad de los devices, necesitamos trabajar en plataformas de integración de datos para poder manejar esto. Nosotros tenemos una particular, movemos muchísimos datos y tenemos la capacidad en tiempo real de analizar los tiempos y la efectividad de todo esto, lo cual nos permite ir ajustándonos en base a nuestras digamos, protocolos. Podemos decir, oye, somos capaces de establecer una forma de tratar pacientes y en tiempo real ir analizando el efecto y ver si funcionan bien o mal, tal manera de poder ir corrigiendo o mejorando o cambiando la estrategia. La inteligencia artificial es algo que ya todos conocen, hemos hablado de esto, hay muchas aplicaciones. En términos de trombectomía, las que realmente estamos utilizando más son las que nos permiten el análisis de pruebas radiológicas, y luego las aplicaciones que nos permiten comunicarnos, ¿vale? Y también estas mismas aplicaciones nos permiten generar software o pequeñas subaplicaciones dentro de ella, tal manera de, por ejemplo,
poner los datos del paciente y saber en qué estudio los puedes randomizar, o así hay una serie de cosas que tú puedes activar. Como bien les dije, en directo a sala estamos teniendo que prestar mucha atención en el paciente isquémico, pero también en el hemorrágico. Hay aplicaciones, o cada vez más las aplicaciones van a tener que, a mi modo de entender, centralizarse, no solamente en el isquémico, focalizarse también en el paciente hemorrágico y activar los equipos dependiendo de las patologías que se vayan encontrando, el posicionamiento también de la ambulancia es importante, de tal manera de poder tener una clara, digamos, una mejor idea de los tiempos en los cuales tú dispones para recibir un paciente. También Medicine, por ejemplo, está trabajando en la capacidad de sin contraste, cosa que yo creo que es fantástico porque hay muchos países, muchísimos países en los cuales un CTA no es tan fácil de tener, y evidentemente hay aplicaciones de seguimiento de pacientes y aplicaciones que nos ayudarán en el mundo prehospitalario a mejorar la capacidad de, digamos, definir lo que podría ser un paciente hemorrágico o isquémico, y cada vez más también estas aplicaciones, pienso yo, nos permitirán también seleccionar mejor en nuestros tratamientos y nuestro approach. Por ejemplo, abordaje radial, por decir algo. El abordaje radial, tal vez en el futuro, basado en aplicaciones y basado en nuestra propia experiencia, podremos saber a priori si tenemos un CTA, a priori que en nuestra experiencia es mejor de primer approach y por vía radial. ¿Vale? Vamos a ir viendo cada vez más esto que se incorporará a nuestra vida. Con respecto a la tecnología robótica, esta es simplemente una idea. Es simplemente una idea, pero pensar que en Barcelona la mayoría de los tratamientos se hacen en Barcelona, pero hay 3 hospitales en ciudades que se están realizando trombectomía, y en algunos de ellos cuesta tener personas para estar todo el tiempo, a las 24 horas allí, con buenos niveles de capacitación, de formación. Uh, Eduardo tocaba este punto. Yo siempre he tenido una idea que tal vez la robótica podría cumplir un rol acá, no para sustituir a los médicos, sino de backup. Si queremos mantener esos hospitales abiertos 24 horas y cuesta mantenerlos, tal vez en el futuro la robótica nos sirve como backup. ¿Me explico, no? Backup, ¿qué quiero decir? Que cuando no hay alguien, pues se puede trabajar con tecnología robótica. Nosotros hemos hecho un estudio en modelos 3D Corindus, un robot que se ha retirado del mercado de momento, pero hicimos el estudio de modelo 3D tratando de ver la tasa de recanalización y de fragmentación y los tiempos. Hicimos este estudio en el cual comparamos operadores con experiencia de forma manual y robótica contra radiólogos intervencionistas con baja formación, pero que están haciendo baja background más que formación, porque formación la tienen, comparado con nosotros con el robot. Y utilizamos modelos 3D, filtros para contar las embolias, hicimos un montón de comparaciones, y cuento corto, lo que vimos es que utilizando el robot, que es un poco más largo, obviamente, utilizando el robot, de momento generamos un poco más de embolias, tasas de recanalización son similares, pero si tú hay que comparar, al neurooperario, digamos, pero tienes que compararlo no contigo mismo en ese hospital, tienes que compararlo con la opción de trasladar al paciente y que va a tardar 2 o 3 horas más. Por tanto, es una opción abierta. Ahora hay muchas, digamos, compañías trabajando en robótica. Yo creo que puede ser una bonita opción. Nosotros también participamos del tratamiento de aneurismas. Este es un estudio que fue publicado hace un tiempo atrás en el JNIS, y con el robot fuimos capaces de tratar, hemos tratado cerca de 30 aneurismas, con flow diverter, con coils, remodeling, y bueno, funciona, y yo creo que es un futuro próximo, pero evidentemente próximo en términos tecnológicos, está más lejos en términos del marco legal, del marco de cómo se va a hacer, ¿vale? Eso yo creo que costará bastante más. Luego el sensoring, hay mucho de sensoring, pero tendremos muchos dispositivos que nos permitirán recibir información para tomar una actitud. Les pongo un ejemplo acá, que esta guía, muchos de vosotros la conocéis, es una guía que básicamente lo que hace es tocar el trombo, y podemos
ver la impedancia del trombo y así podemos definir o predefinir si es un trombo duro o un trombo blando, tal manera de elegir nosotros los devices adecuados basados en la consistencia del trombo. El vídeo no va, pero bueno, da igual. Con respecto a la microcirculación, esto ya se ha hablado, no creo que tengamos que entrar en ello de nuevo. Mayormente, aquí está el Choice, hospital clínico. Perdonen, eh, perdón, se me ha caído. Hospital clínico en el cual básicamente la idea de utilizar fibrinolíticos pudiendo como target, digamos, la vascularización o la microvascularización distal, es digamos, una gran idea que demostró tener un resultado y cada vez más vamos a trabajar en esta línea. Nosotros mismos aquí estamos lanzando un proyecto en el cual la idea es poder, durante la trombectomía, estar pasando el fibrinolítico a través de nuestros catéteres portadores y con bombas de infusión. Luego, otro punto que es interesante es el biomodeling y el digital twins. Yo creo que esto, especialmente el digital twins, falta todavía, pero con respecto al modelaje, todos hemos hecho, o la mayoría de nosotros hemos trabajado en impresión 3D de forma un poco artesanal, pero cuando empezamos a trabajar con los ingenieros y empezamos a entender que lo que tenemos que hacer va un poco más allá que imprimir o de lo que pensamos y creemos, realmente conseguimos tener modelos vasculares muy interesantes que nos permiten entender y estudiar para avanzar en lo que decía, en la tríada ciencia, tecnología y técnica. Nosotros también hemos trabajado en esto, analizando con modelos, analizando los catéteres, analizando en este caso la distensibilidad, pero también podemos utilizar estos modelos para entender las circulaciones colaterales y cómo nuestros catéteres afectan, cuando estamos trabajando, cómo afectan en la circulación global dependiendo del polígono de Willis que tengamos. Por tanto, el biomodeling nos permitirá mejorar nuestra estrategia y nos permitirá también entender mejor cómo utilizar los dispositivos que ya tenemos. Digital Twins es un paso más adelante que ya está en marcha, pero básicamente es generar modelos virtuales en los cuales nosotros podamos, poniendo datos de los pacientes, podamos entender o intentar ver el efecto que pudiera tener un determinado u otro tratamiento. Hay gente que dice que en el futuro podremos hacer trials con modelos virtuales. En cambio, muy claro, a un paciente, por ejemplo, aquí se le diagnostica una fibrilación y a través del el Digital Twin se van eligiendo las pruebas que son adecuadas y también se van eligiendo los tratamientos más adecuados para el paciente. Tú puedes prever virtualmente el efecto que tendrá un determinado tratamiento en un paciente. Y esto lo veremos cada vez más nosotros incorporado a nuestra técnica, a nuestra práctica clínica. Con respecto a la imagen, ¿qué decir? Este era un ejemplo hace tiempo atrás, ¿no? La doble energía tal vez en el futuro la podemos seguir mejorando y podemos ser capaces de discriminar más cosas a nivel de estructuras más pequeñas como los trombos. El photon counting con la resolución espacial que tiene también nos abre otra ventana de oportunidades. Y yo creo que esto, el OCT o la visión intravascular también en el futuro nos permitirá mejorar los tratamientos, entender lo que estamos tratando, entender o poder analizar los stents que colocamos de tal manera de mejorar nuestro rendimiento. Ese es el análisis intravascular de un vaso. Y por último, la neuroprotección. La neuroprotección, hay millones de cosas de neuroprotección, pero cada vez más también tendremos que prestar cuidado en la neuroprotección. El April es un estudio de una especie de antiinflamatorio, digámoslo, en el cual demostró un efecto positivo en salud. Mark estuvo detrás de este estudio. Está el April, pero hay muchas diferentes vías o estudios en el cual se están analizando lo que podría ser el efecto digamos, de la neuroprotección, que es totalmente complementario a los tratamientos que hacemos nosotros, y tal vez tengamos que implementar neuroimagen para seleccionar mejores pacientes para neuroprotección, pero en el futuro lo iremos viendo cada vez más, ¿vale? Y bueno, eso era lo que les quería compartir, y bueno, si preguntas, encantado. Dejo compartir. Perfecto.
Muchas gracias, Alejandro, por la charla. Un placer escucharte, como siempre. Te paso a comentar una serie de preguntas que tenemos y también Eduardo o Pedro, si queréis vosotros contestarlas, adelante, ¿de acuerdo? En principio, hay una pregunta del doctor Pedraza que es si el TAC de energía dual puede ayudar a mejorar la selección de los pacientes candidatos a tratamiento endovascular. Si realmente, a ver, el TAC dual se está utilizando en algunos centros un poco para intentar determinar si el ictus, el trombo es de características determinadas. Entonces, si tú crees que por ahí puede haber algo. Sí, nosotros trabajamos en ello, pero hoy por hoy, evidentemente tenemos limitaciones nosotros, digamos, pero en nuestras manos no fuimos capaces de encontrar, digamos, datos que nos permitan sostener que utilizando la pudiéramos sacar información que nos cambie la práctica clínica. Pero dicho esto, ahora salió Photocouting, dicho esto, yo creo que sí, efectivamente a través de estas tecnologías u otras, por ejemplo, la espectral de Philips, también tiene sentido intentar caracterizar mejor la estructura y los trombos en este caso, y yo creo que en el futuro se podrá hacer, o pienso que se podría hacer, pero en nuestras manos, con los escáneres que disponemos ahora, a pesar de haberle puesto mucho empeño, no hemos sido capaces. Nosotros el TC Energía Dual lo estamos usando para la selección de antiagregantes en pacientes post-trombectomía. Nosotros, para distinguir si hay rotura de la barrera o no, si tienen contraste requerido o no, y de esa manera adaptamos la terapia antiagregante post-trombectomía a una dosis de carga o un doble antiagregación simple o utilizar antiagregantes más agresivos. Eso sí que llevamos tiempo, pero para antes del procedimiento no tenemos experiencia. Pero eso, la antiagregación, independientemente de que uses stents o no, Eduardo, ¿te refieres? No, para los pacientes con stent sobre todo. Para los pacientes con stent, ok, de acuerdo. Sí, lo que hacemos es, si no tienen absolutamente nada de sangre, le ponemos la dosis de carga de 600 miligramos de clopidogrel. Si tiene una surenoidea o un pH1 leve, entonces le ponemos 75 de clopidogrel. Y si lo que tiene de verdad es una hemorragia propiamente dicha, aguantamos 24 horas más y repetimos el escáner para ver si aumenta o no la cantidad de sangre. Lo hacemos con TC de energía dual. ¿Y no hacéis antiagregación en estos últimos? Esperamos 24 horas con Adiro. Con Adiro solo, de acuerdo. Sí. Pues interesante. La verdad es que me parece muy buena opción. Un poco a los tres. Otra pregunta que tenemos es, ¿hay un consenso para cuál es el mejor device o si es aspiración o stent retriever en el tratamiento endovascular de ictus? ¿Tenemos consenso entre nosotros? Bueno, desde mi perspectiva no hay consenso, faltan datos, no solamente falta de estudio, porque siempre hablamos de estudio y lo utilizamos de una forma un poco retórica. Nos faltan datos propios para saber en nuestras manos cómo funcionan los dispositivos. A la mayoría de la gente nos faltan datos. Nosotros hemos trabajado en esto con la plataforma esta de integración de datos, y lo que sí hemos visto nosotros, diferencia en las técnicas, ¿vale? En las técnicas. Y una en nuestra mano, insisto, porque esto no se puede ampliar, uh, en nuestras manos, nosotros hacíamos técnica DAP y hoy por hoy hacemos muchísima más combinada, un 80% combinada, porque básicamente cuando comparamos ambas técnicas, en ambos teníamos iguales tasas de recanalización, iguales Fair Pass Effect, pero, o similares, pero utilizando ADAP, o sea, aspiración de primera intención, hacíamos más recanalizaciones progresivas. Menos sudden recanalization, más progresiva, lo cual tiene un impacto en los outcomes. Entonces decidimos trabajar un poco más combinada, especialmente en pacientes con más riesgo, y también vimos que cuando subdividimos, o sea, hacíamos el análisis comparativo entre los diferentes operarios, la experiencia en aspiración es muy marcada. La gente con más experiencia, o sea, más viejos, teníamos mucho mejores resultados que los jóvenes, y en combinada están mucho más igualados, es más homogéneo los resultados. Probablemente porque las variables externas afectan menos. Y siempre he dicho yo que la gente que aspira súper bien, seguro lo hace perfecto, pero está lleno de trucos y truquillos, ¿no? Que avanza esto, que dobla, que gira. Claro, probablemente, insisto, en nuestro hospital esto no puede ser generalizado. Es lo que pudimos ver. Desde mi Eduardo, punto Pedro, de ¿tenéis vista, vosotros un consenso interno, al menos, de la técnica? O... Adelante, bueno, Pedro. no, sí, perdona, Eduardo. Yo, la opinión en Granada que tenemos es que las diferentes técnicas han llegado
prácticamente a un techo de seguridad y eficacia que va a ser difícil de demostrar la superioridad con repercusión clínica de una sobre otra, y que los que trabajamos en el sistema público al final favorecemos de todas ellas la que sea más simple y la que sea más barata. Entonces, claramente la aspiración es bastante más barata que la, que el resto de las técnicas combinadas, y nosotros favorecemos la técnica de aspiración como primera opción. Otra cosa es que la trombectomía pues al final se complique y necesite más tiempo, y entonces a veces hay que utilizar, digamos, a criterio del operador diferentes técnicas y diferentes dispositivos. Pero la aspiración simple desde nuestro punto de vista es la técnica más simple y más barata, y que hasta donde sabemos no ha demostrado que sea inferior al resto. Entonces esa es la Pedro, que ¿y utilizamos. qué material utilizáis en la aspiración normalmente o qué materiales? Pues nuestra primera opción de acercamiento es un catéter de aspiración, el más grande que es al que se pueda utilizar, normalmente un Sofía de 6, que suele subir sin necesidad de apoyo de ningún otro dispositivo. A veces utilizamos un microcatéter por dentro con su microguía para ayudarlo a llegar, pero en muchas ocasiones llega directamente a la cerebral media simplemente empujándolo. Si todo eso transcurre según lo previsto, pues los tiempos de punción, recanalización suelen ser bastante más cortos con esta aproximación. Entonces, desde nuestro punto de vista, no hay evidencia de que esta técnica sea inferior, y sí que hay evidencias de que acorta los tiempos y que es bastante más simple y más barata también. Por tanto, esa es nuestra primera opción. ¿Y vosotros, Eduardo? Bueno, nosotros siempre vamos de primera intención con catéter Rialon y doble stent triever, si podemos hacerlo de primera intención, sobre todo para intentar estar en un efecto del primer pase por encima del 70%. Pero más que la tipo de técnica, yo creo que lo que hay que hacer hincapié es que se debería evitar la improvisación del operador dentro de la sala. Es decir, los equipos deberían trabajar todos los miembros del mismo equipo en el mismo hospital de la manera homogénea y con el mismo método. De tal manera que evites la improvisación en el primer pase para poder saber cuáles son tus resultados. Si cada uno hacemos una cosa distinta dentro del mismo equipo, lo único que hacemos es falsear y no vamos a saber nunca qué es lo que estamos haciendo bien. O sea, que más que el tipo de... Puedes hacer cualquiera de las técnicas, como bien dice Pedro, cualquiera de las dos ahora mismo prácticamente son iguales, solo que quizás hay un poco más de efecto de primer pase en los stent trievers con el doble stent triever ahora mismo, pero yo daría más hincapié a evitar eso, hacer un método homogéneo en cada equipo, que todos trabajen de la misma manera y evitar la improvisación para poder analizar bien los resultados. Hay una pregunta que yo creo que ahora que Alejandro comentaste un poco, que tenemos pendientes los resultados de vasos de mediano calibre y distales, que es qué tasa de complicaciones tenemos en el tratamiento endovascular del ictus. Obviamente tenemos que tener esa diferencia, lo que es un trombo de vaso grande o un trombo distal, ¿no? Y ser mucho más precavidos en estos últimos pacientes, ¿no? Es un poco o sea, al final, si esta incidencia la tenéis recogida y si, bueno, pensáis que tiene que haber una tasa de la que partamos fundamentalmente cuando vayamos a ir a distales, ¿no? Sí, a ver, ya sabes que las tasas de complicaciones de trombectomía van de 3% hasta lo que se te ocurra. Y es difícil ser exacto en esto porque una cosa son complicaciones severas, pero también está el tema de los approach y eso. En distal, yo un dato o sea, un número exacto que te pueda pasar no lo tengo, pero son mucho más elevadas de las que creo que deberían ser, esa tengo la sensación. En términos generales, estoy hablando. Luego, también creo que los equipos, lo que digo, no hemos sido capaces, hablo de nosotros en general, a pesar de los esfuerzos de mejorar lo que es calidad, nosotros, o la mayoría de los hospitales, veo que seguimos enfocando o nos cuesta enfocar estos pacientes de las oclusiones distales
como otro nicho de paciente y que tenemos que manejarlos diferentes, mucho más preocupados de la calidad de la calidad de atención y del control que con un paciente con una oclusión proximal. Por ejemplo, nos cuesta, en mi hospital nosotros no anestesiamos a todos los pacientes, ojalá lo hiciéramos eso ahora, pero estos pacientes todos deberían ser anestesiados. Yo mismo a veces estoy trabajando y estoy yendo a un vaso distal y de repente pienso, y vamos a hacerla, ¿me explico, no? Tenemos que Totalmente. mejorar la comunicación con los anestesistas, los devices, tenemos que entender mejor su funcionamiento y más que llevar una bandera a un device, tenemos que entender que las complicaciones de distal no solamente vienen dadas de la navegación, sino vienen dadas de la tracción, cosa que también es otro entorno. Por tanto, sin duda que y además la gran variabilidad de lo que es distal o no, la anatomía cambia mucho, mucho menos uniforme. Les pregunto, ¿cualquier operario que hace trombectomía en vaso proximal debería ir a distal? Esa es otra pregunta que hay que poner sobre el tapete. Por tanto, falta un poquito yo creo, de trabajo en esta línea. Lo sabremos pronto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el distal requiere parar un poquito más y tomártelo de otra manera, ¿no? Yo creo que al final son pacientes en los que tenemos que cuidar porque los resultados que tenemos que tener son mucho mejores, es obvio, ¿no? Eduardo, Pedro, más o menos estáis de acuerdo un poco en este approach, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, el margen riesgo-beneficio en las oclusiones distales es muchísimo más estrecho. Hay que tener mucho más en cuenta si la clínica es una clínica estratégica o no por la que pelearse. eh, y luego el manejo de la navegación por esa vasculatura y la manipulación en esos vasos que son muchísimo más frágiles que los vasos proximales, te ponen al borde, digamos, o mucho más cerca de la perforación o de la complicación. Y, y por tanto, ahí creo que sí que marca una diferencia la experiencia y digamos, la formación en neurointervencionismo. Por ejemplo, la gente que tiene mucha más experiencia es capaz de gestionar ese tipo de oclusiones con mucha más solvencia que, lo- los que tienen menos experiencia. Al contrario, por ejemplo, que las oclusiones proximales, donde esa diferencia igual no es No está tan claro. patente. Estoy de ¿Eduardo? acuerdo, habéis dado la clave, ¿no? Yo creo que los aspectos técnicos son mucho más importantes en distales, la anestesia general muchas veces es básica y luego, por aportar algo al debate, yo creo que tenemos que empezar, ahora que está de moda lo del análisis clínico de la literatura, crítico de la literatura científica, es entender que muchos de estos ensayos clínicos hay empresas por detrás, casas comerciales por detrás, que lo que ellos consideran complicaciones graves o leves están un poco falseadas en los ensayos para que salgan positivos. Es decir, que estamos en un momento donde nuestra experiencia personal tiene que dar una vuelta a los resultados que estamos teniendo para ver si de verdad lo que están saliendo en los ensayos son ciertos o no. Y a mí eso me parece básico, los aspectos técnicos de finura técnica y la anestesia general. Tenemos un par de preguntas que hacen un poco relación a lo mismo y a lo que un poco tú ya has un poco puntualizado, Alejandro, y es de qué nos va a valer la inteligencia artificial en el futuro. Y un poco hablan también de la posibilidad de que haya biomarcadores o marcadores de imagen que nos puedan echar una mano en la selección de qué pacientes van a mejorar o incluso qué dispositivo utilizar. ¿Ahí creéis que llegaremos a algún algoritmo algún día de que poniendo todo en la batidora nos diga usad esto, usad lo otro, no uséis nada, o id o no id? Puede ser, puede ser, perderá la gracia. Pero bueno, todo apunta a que, pero todo apunta un poco a eso. Nosotros, por ejemplo, un detalle que hemos focalizado un poco en el tema del CTA, el análisis, y ver si nos ayuda a hacer los approach. Nosotros acabamos de terminar un randomizado de radial en el cual la femoral siguió siendo más rápida y no es que fuera de la radial inferior, pero todo hace pensar que, oye, primer approach femoral y la radial dejarla como bailout, o sea, como estrategia de rescate, o preseleccionando pacientes basado en tu experiencia. Entonces, en esa preselección, tal vez así como el Rápido, el BIS, otras aplicaciones te dice que saliera una aplicación que te diga, mira, en esta anatomía
Vete en por tus manos radial. esto, vete por radial. Normal. Eso es algo que parece plausible, ¿no? Me parece lógico. Pero sí, cada vez más vamos a tener que compartir con la inteligencia artificial y tal vez a la larga ella nos irá sacando un poco, pero Guiando, bueno, ya lo veremos. ya lo veremos. En principio, ¿has apuntado algún estudio de coste-eficacia que ya habéis hecho vosotros en vuestro hospital, tanto a nivel interno? ¿Tenemos que hacer más estudios de este tipo y por dónde crees que debían ir los estudios de coste-eficacia? Los estudios de coste-eficacia yo creo que hay muchos, pero van mal enfocados. No sé cómo explicarlo. Tenemos que enfocarlos mejor. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Primero hacer análisis exhaustivo de la realidad, digamos, y luego enfocarlo en el target. ¿Quién es el target del coste-eficacia? Y eso yo creo que fue una gracia que pudimos hacer con el del directo a sala, en el cual, fuera del impacto en salud global, nosotros dijimos, si el hospital invierte X millones para poner la infraestructura para poder tratar a los pacientes directo a sala, ¿en cuánto tiempo Te perdimos un poquito, Alejandro. es capaz de... básicamente, el estudio lo que hizo fue, de alguna manera, demostrar que si el hospital invertía una cantidad de millones para poder tratar a los pacientes directo a sala, ¿en cuánto tiempo amortizaba esto? Y vimos que en pocos años amortizaba la inversión y que justificaba la inversión en nuevas máquinas y escáneres. Por tanto, yo creo que en ese sentido está bien es enfocar un poco mejor los costes de eficacia en base a lo que necesitamos nosotros, que en nuestro caso es el budget del hospital, y por otra parte yo creo que uh, todo esto funciona con fórmulas, y esas fórmulas las tenemos que realmente, y los costes los tenemos que realmente. Vale. Yo ahí no soy ningún experto en gestión clínica y no me dedico a ello, pero yo creo que tenemos un error en la forma de entender los estudios de coste-eficacia. Es que en cuanto metes la eficacia en el ictus, todo sale positivo porque es muy eficaz el tratamiento. Entonces, ajustar la sensibilidad de un estudio a una eficacia es complicado en el ictus isquémico. Por eso yo pensaría que estamos en la fase de minimización de costes, como dijo antes Pedro. Es decir, plantear un estudio de minimizar costes en un tratamiento estándar. Esos estudios son más fáciles de hacer, son más sencillos desde un punto de vista hospitalario. Puedes irte a costes directos, estilo, como comentó Pedro antes, que dio la clave, materiales más baratos, negociar con las casas comerciales unos materiales más baratos, ese tipo de cosas. Y es donde yo creo que tenemos que poner ahora el punto de mira, en los estudios de minimización de costes. Yo tengo una pregunta para Alejandro. Eh, en la estrategia directo a sala, creo que implica necesariamente el cambio del modelo de la guardia de trombectomía. Me refiero, el directo a sala no tiene mucho sentido si el neuroradiólogo está en su casa y tarda como mínimo 30 minutos en llegar y que el paciente le esté esperando en la sala a que llegue. En vuestro caso, ¿habéis tenido que cambiar el modelo de guardia a una presencial o cómo se ha gestionado esto? No, primero que nada tienes toda la razón. ¿Ya? Nosotros, de alguna manera, tenemos una situación particular que casi no sé, el 80 y mucho por ciento de los pacientes, el 90, vienen en ambulancia y sabemos la hora de llegada aquí. Entonces, eso es fácil gestionar esto. Y en los casos en que no estamos, el paciente llega aquí abajo y baja gente de la unidad de ictus y lo recibe y se hace el escáner y nos esperan. Por tanto, reducimos bastante los tiempos. Pero sin duda que si tú estás recibiendo mucho paciente por puerta de urgencia, este modelo o lo haces estando en el hospital o no funciona. Ujú. Os transmito un poco a los tres la última pregunta, un poco que es una pregunta clásica que el doctor Pedraza siempre hace, y es ¿cuáles son los retos de futuro, en principio, para el tratamiento endovascular del ictus? Por mi parte, yo creo que esto es más filosófico. Tenemos que también empezar no solamente a ver resultados en salud en términos como una empresa de números,
tenemos que ver resultados clínicos, económicos, pero también tenemos que empezar a ver los resultados que importan a los pacientes, escucharlos más. Y toda esta línea del PROMS y todo esto va por allí. Pero cada vez más eso tenemos que empezar a meterlo en la ecuación. Hablamos de ranking 5, 4, me explico, ¿no? Y que de un sentido racional y médico tiene lógica, ranking shift. Pero ¿qué dicen los pacientes? Es importante también tenerlo en cuenta y creo que eso a la larga se irá incorporando en la medicina propiamente tal. Para mí el punto clave es la formación, sin ninguna duda. Tenemos que organizarla, gestionarla bien, hacerla bien y conseguir una adecuada formación homogénea a nivel de país o comunidad o Europa, como lo quieras hacer. Pero para mí es el siguiente paso en todo esto. Desde mi punto de vista, el gran reto del tratamiento endovascular del ictus es hacerlo accesible en términos de equidad a toda la población. Y yo creo que ahí sí que hay un trecho muy largo que recorrer, porque eso es el tratamiento más eficaz de la historia de la medicina basada en la evidencia y todavía hay una proporción muy pequeña de la población a la que puede acceder, pero en concreto en nuestro país, donde hay una dispersión geográfica brutal, pues hacerlo accesible a todo el mundo, ese es el gran reto. O sea, aparte de digamos, de las últimas innovaciones tecnológicas, etcétera, que hay que seguir peleándolas, pero el reto fundamental es el de la equidad. Agradeceros mucho a los tres y un placer compartir con vosotros este rato. Le doy paso al doctor Pedraza que despida la sesión y ya nos veremos. Un saludo. Perfecto, Luis, muchísimas gracias a ti como moderador, gracias también a Eduardo y a Pedro por sus excelentes participaciones y Alejandro, una maravilla, da gusto escuchar y aprender de ti. Yo intento siempre hacer un resumen de lo que creo que he aprendido y que hemos aprendido la audiencia y tú y los expertos y Luis como moderador nos habéis puesto deberes de lo que tenemos que trabajar y acabar de terminar, ¿no? Nos has puesto deberes respecto a la indicación, el tema de los trombos distales, el tema de conseguir anestesia siempre, deberes también respecto al material, acabar de aclarar un poco la técnica, aspiración, stent retriever, hacerlas todo el equipo, como decía Eduardo, homogéneamente, ¿no? Después también el tema de, fundamentalmente, el TAC de energía dual, ¿no? El photocounting, que tenemos que seguir trabajando, la inteligencia artificial, y después también habéis subrayado mucho el tema de organización, ¿no? Lo que decía Pedro, de intentar que la equidad para todo el sistema, ¿no? Quizás explorar el directo a sala, sobre todo el tema de personal. Yo creo que al final habéis dicho el tema de formación y el tema de experiencia del paciente. Ya, muchos deberes nos habéis puesto, Alejandro. No sé si quieres añadir algo más. No, suficiente. Sí. No, bueno, es la respuesta holística, digamos. Y es lógico lo que ha pasado. No hemos focalizado en el tratamiento y de poco empezamos a abrir la mirada para poder dar un tratamiento de calidad y tomando más variables en cuenta. Perfecto. Oye, pues seguro que contamos contigo en futuras sesiones. Luis seguro que te invita. Y escucha, simplemente agradeceros a todos y recordar que el lunes que viene tenemos otra sesión, en este caso de Albert Mayordomo, sobre test de defunción. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Alejandro. Gracias, Eduardo. Gracias, Pedro. Gracias, Luis. Y gracias, Dani. Un buen viernes y un buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana a todos. Chao. Chao, chao.